Ahora vamos a hablar de la metodología y el temario de Silex. Básicamente la metodología está creada para que puedas perfectamente entender desde los inicios de la fundación de una empresa hasta el final. Cuando estaba creando Silex, la primera versión, solamente me centré en la parte iterativa del negocio, en el sentido de voy a enseñarte a que puedas ir lo más rápido a mercado, ¿no? Y la gran epifanía era ir en contra de cómo nos habían enseñado a empezar empresas en las universidades, que era básicamente, primero haces el plan de empresa, luego tienes que intentar buscar financiación, luego te enfrentas al mercado y Silex, lo que también vas a ver aquí, pero en una de las partes, es darle la vuelta a eso, ir lo antes posible a mercado, porque en el fondo, en situaciones de incertidumbre tan grande como es emprender, lo que necesitas es información lo antes posible para contrastar y poder modificar tu propuesta de valor. Bueno, nos hemos avanzado un poco, pero quiero que sepas que eso lo hemos ampliado mucho más, porque me di cuenta que habían muchos alumnos que no tenía sentido explicarles el proceso iterativo de emprender, de innovar, cuando no tenían los fundamentos, por ejemplo, de cómo funciona el mundo de la empresa. O, por ejemplo, no tenían en su cabeza los tipos de negocio que existen ahí y los que encajaban con ellos. Habían muchas cosas que teníamos que empezar a tratar si queríamos realmente poder extraer y dar lo máximo a cada alumno. Y aquí la idea es que Silex 2.0 vais a ver que es otra historia. Te voy a explicar el temario aquí, lo vas a ir viendo para que quede claro. Lo primero que vas a encontrar son los fundamentos. Los fundamentos es un módulo que fíjate que es un módulo, pero dentro cada parte tiene diferentes clases, o sea, hay bastante temario ahí. En los fundamentos lo que vamos a hacer es ver las bases, pero las bases incluso más en profundidad que cualquier universidad. Vamos a ver exactamente cómo funcionan los sistemas, cómo funciona el dinero, las personas, vamos a ver cómo funciona la oferta, la demanda. Y aunque sean cosas que te parezcan fáciles, quiero que pases por ahí porque ya verás que de la forma en que te lo voy a explicar está hecho para que sean modelos mentales y formas de ver el mundo mucho más eficaz cuando vayas a emprender o cuando seas un empresario. Para mí es un módulo en el que le hemos destinado muchas horas, ya verás que te va a quedar, es como poner los cimientos por fin de la casa. El siguiente módulo lo que vamos a ver son tipos de negocio. ¿Vale? La idea es que no todos los tipos de negocio van a ser válidos para ti. Cuando nos dejamos deslumbrar por las startups de las películas, nos volvemos locos, pero esas empresas quizás no son las perfectas para ti, quizá tú con tus recursos, con lo que tienes detrás, con tus contactos, hay un tipo de negocio que es mucho más efectivo para ti. Ahí lo que haremos es catalogar todos los tipos de negocio para que enseguida sepas dónde estás tú y cuál es el tipo de negocio perfecto para ti. En el siguiente módulo lo que vamos a ver es el proceso iterativo. El proceso iterativo engloba ya lo que viene a ser siendo el salir al mercado lo antes posible. Veremos las métricas que tienes que usar, cómo definir a un cliente, cómo aprender del cliente, cómo seguir innovando con tu propuesta de valor, conceptos de Lean Startup, etc. Luego en el siguiente lo que vamos a ver es finanzas y financiación. Una gran parte de la empresa es entender un mínimo de finanzas, los tipos de documentos financieros, el P&G, el balance, el cash flow, etcétera, ciertos ratios para que entiendas cómo analizar tu empresa, de dónde sacar dinero, si te tienes que autofinanciar, si tienes que buscar inversores, etcétera. Todo eso lo tienes cubierto ahí. En el siguiente lo que vamos a ver es marketing y tracción, ¿vale? Una vez, además fíjate, el orden para mí ha sido una comida de cabeza porque quiero que todo tenga sentido en el orden en el que está presentado. Fíjate, vamos a repasar. Primero, vamos a hablar sobre fundamentos. Segundo, tipos de negocio donde estás tú. Tercero, vamos a hablar sobre el proceso iterativo a mercado. Vale, una vez ya tienes ese proceso iterativo con el mercado, ¿de dónde saco el dinero para crecer? Finanzas y financiación. Una vez ya tengo el dinero, que es la gasolina para seguir creciendo, lo siguiente es marketing y tracción. ¿Vale? Vamos a seguir traccionando. Y por último, una vez ya tengo cubiertas esas cosas, ¿cómo narices me convierto en un empresario? Y ahí es donde el último módulo hablaremos de escalar, sistemas, personal, etc. ¿Vale? Así que ese es el temario, tal cual, básicamente. Son 6 módulos, dentro ya verás que hay módulos y submódulos, pero para que de primeras puedas categorizarlo bien todo. Eso es en cuanto al temario, pero en cuanto a cómo vamos a ir viendo el contenido, voy a hablarte ahora un poco de las clases y la organización. Está demostrado que cuando a alguien le saturas de contenido y le saturas de muchísima información, llega un punto en el que te aburres.
a partir de los 20 minutos o así aproximadamente, tu cabeza desconecta. Es más, hay bastantes experimentos muy interesantes donde diferentes profesores en universidades prueban de dar todo el contenido en una hora seguida o prueban de darlo en 20 minutos, luego dejan un descanso, 20 minutos, dejan un descanso, etc. Esta segunda metodología nos hemos dado cuenta que es mucho más interesante para aprender. No solamente eso, sino que si aparte vas dejando días, ¿vale?, entre las diferentes clases, el irte a dormir es muy interesante porque a nivel cognitivo lo que hace tu cerebro cuando entra en fase REM es como reordenar tu cabeza y hacer conexiones. Eso es muy interesante. A veces cuando te vas a dormir, te levantas al día siguiente, el día siguiente has aposentado ese conocimiento y empiezas a hacer conexiones que antes no habías hecho. Por lo tanto, ¿qué es lo que te quiero decir con esto? Lo que hemos hecho y lo que vamos a intentar es que las clases no suelen superar los 20 minutos. Obviamente que habrá alguna que sí, cuando haya un temario que tenga que ver con lo mismo y nos expandamos un poquito. Pero la idea es que sean clases que no superen los 20 minutos, para que tú cada día decidas cuánto hacer, si quieres hacer una clase o quieres hacer 2 clases, pero yo te recomiendo que como mínimo te pongas el objetivo de entre semana o el fin de semana hacer mínimo una clase cada día. De esta manera vamos a ir traccionando y si le sumamos el sueño diario, etcétera, haremos conexiones muchísimo más interesantes. Así que visto el temario, la metodología, la organización, vamos a seguir.